Bien, y de esto vamos a hablar, de la campaña sucia. Solamente 16 días faltan para las PASO. Está con nosotros Hugo Alconadamón. Bienvenido, Hugo. Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí, Me como siento como siempre. león enjaulado. Sí, sentado. No me puedo mover. Hoy te tenemos sentado. Así es. Vos que gesticulás tanto. No importa. Aquí lo haremos en la silla. Así. Bueno, muy bien. Bueno, hablamos de campaña sucia. Cuando hablamos de campaña sucia, hablamos de desinformación. Correcto. Básicamente. Es de tratar de enchastrar al otro. Y en ocasiones es porque en realidad no podemos explicar nuestras virtudes y preferimos entonces demostrar que el otro es más feo que nosotros. Sí, pero con mentiras. A veces sí. A veces y a no. veces lo que ocurre es, lo que quiero es ponerte a la defensiva. El que vos, en vez de poder trazar tu propio plan, el que vos tengas que salir a explicar lo que ya dijiste. O sea, torcer la agenda del otro. Correcto, te la complico, te embarro la cancha, te la dificulto. Y entonces vos tenías planeado un plan con determinadas fechas, que vos querías hablar de determinados temas, y yo te obligo, en definitiva, a tener que hablar de otros temas, los que yo quiero, que a mí me convienen, que vos hables. Porque para ahí vos querías y tenías una propuesta mucho más interesante, y yo con embarrarte la cancha te impido. Ahora, esto es algo que viene de larga data. Sí, no es nuevo. Era chico, hace muchas décadas atrás, yo estudié esto y estudié en particular un tipo, no puedo decir que era un genio en el sentido estricto de la palabra, pero era el cardenal Richelieu. Allá por el siglo XVII, cada vez que se le embarraba la cancha y él veía que se le complicaba a él, lo que hacía era, por ejemplo, lo que se denomina desde antes incluso propaganda negra. Era, por ejemplo, el mandar imprimir gacetas que en teoría habían escrito los holandeses, en las cuales hablaban de cómo iban a afectar al pueblo francés y demás, para él a su vez poder posicionarse y decir, no, tranquilo, que yo estoy acá, yo lo voy a... Y en definitiva, y ni siquiera Richelieu fue el primero, ya en los tiempos de Tiberio, estamos hablando del primer siglo después de Cristo, él también confeccionaba cartas. Primer siglo después de Cristo. Confeccionaban cartas que después se las adjudicaba a sus rivales y decir, ven, esto es lo que piensan estos rivales que en definitiva quieren destruir al imperio. Ahí estamos hablando de cartas, estamos hablando de gacetas, hoy hablamos de esto mismo pero con tecnología, todo esto se multiplica. Con la ventaja que en ocasiones te da el anonimato. Claro. Porque los verdaderos profesionales saben cómo esconder la mano y que en definitiva, aunque usen Twitter, y obviamente primero se esconden atrás de la identidad, a su vez el IPP lo tratan de esconder, además lo usan con conexiones a internet a través de VPN, así que el que sabe, sabe. Claro. Y lo mismo en definitiva con lo que vos estás recibiendo en este momento, Elio, por WhatsApp. ¿Cuánto de los WhatsApp que vos recibís hoy con videos o memes, vos podés identificar quién realmente te lo envió o si en realidad solamente reenvió? No, ninguno. Y te diría que es una buena herramienta esto que ahora nosotros en WhatsApp por lo menos vemos que ha sido reenviado de alguien. Sí. Porque tiene justamente esa leyenda que recién decías, ¿no? Es un buen punto. A ver, para los que están por ahí recién aprendiendo a manejar WhatsApp, lo que tienen es, cuando ustedes reciben un video, si el que te lo envió es el que lo hizo el video, el que lo grabó, aparece perfecto. Ahora, si en realidad lo único que hizo es, por ejemplo, yo lo recibí de Elio y yo se lo estoy mandando a alguien más, arriba aparece muy pequeño, pero aparece como si fuera una etiqueta que dice reenviado. Ya hay cuidado. Claro. Ahora, tenemos muchos ejemplos, hablábamos recién de la tecnología, las redes sociales, muchos ejemplos de la actualidad. Sí, porque además tenés algunos ejemplos que son muy burdos. Ahí te das cuenta que por ahí es alguien que de manera torpe, así como podés tomar las placas rojas de Crónica y escribir lo que se te canta, y vos podés hacer un meme muy rápidamente. ¿Sí? Hay programas que son ultra sencillos que incluso yo puedo aprender a manejar. Sí. ¿Sí? Que soy bastante bruto para esas cosas. Sí. Ahora, hay otros que claramente hay por detrás una mano profesional. Es decir, eso ya no son dos personas que se juntaron, que por ejemplo están en contra de tal o cual candidato y quieren expresar su disgusto. No, ahí hay un equipo, una producción, hay todo un desarrollo. Y creo, Elio, que vos tenés preparado, que vamos a mostrar ahora mínimamente un pedacito muy corto de un video en particular. Exactamente, que justamente tiene como protagonista al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Vamos a compartir ese video. Kicillof. Porque Kicillof fue el ministro de Economía de todo el segundo mandato de Cristina. Kicillof fue el que avaló el cepo cambiario. Kicillof fue el que avaló el cierre de las importaciones. Bueno, allí lo veíamos a un
falso Alberto Fernández en el estudio de ¿Quién quiere ser millonario? El programa conduce Santiago del Moro. Correcto, que ahí vamos a aclarar algo. Mostramos nada más que 10 segundos, no todo el video completo, porque precisamente lo que queríamos era mostrar la existencia de esto, pero al mismo tiempo no ayudar a la campaña sucia. A difundirlo. Lo que muestra esto, habrán notado, Sí. es Alberto Fernández es Alberto Fernández, pero al mismo tiempo no estaba en el programa de ¿Quién quiere ser millonario? No estaba con Santiago del Moro, que aparece sobre el final del video. Pero lo que se nota es, primero, han logrado superponer el escenario de ¿Quién quiere ser millonario? Sí. Con la imagen que está extraída de otro video de Alberto Fernández, con el, ¿cómo se le dice? Videograph. Sí, con el graph, exactamente. Con las opciones, que con el programa justamente de respuestas. La música de ¿Quién quiere ser millonario? Es decir, que acá tenés un trabajo, que salieron a buscar un video incómodo para Alberto Fernández, que además lo combinaron con otros videos de un programa real, que además le desarrollaron la estética y la impronta del graph. Es decir, eso no es alguien que vos y yo nos pusimos a la noche y de un telefonito aprendimos a ver los rudimentos básicos de una edición de video. Acá hay un equipo profesional. Entonces ahí lo que te está mostrando que acá hay un trabajo, un esfuerzo denodado por generar una campaña sucia y embarrar la cancha. Que aclaro algo más. Hay una muy buena iniciativa que se llama Reverso. Sí, muy buena. Que está liderada por Chequeado y que incluye a una larga lista de medios de comunicación, entidades de la sociedad civil, ¿sí? Y que han ido exponiendo distintas mentiras, o por lo menos de estas que son distorsiones. Sí. Y que si querés enumeramos algunas. Dale. ¿Te parece? Lo que hacen aparte de Reverso, que es muy interesante, es ante la duda, vos se los envías a un número de WhatsApp y ellos te dicen, ¿es falso o no? Para saber si eso lo podés reenviar, porque hay una responsabilidad enorme del ciudadano común también. Y me alegro que remarques eso. Porque en definitiva pasa por ahí, recibís algo por tu teléfono. Sí. ¡Pará! Claro. ¿Quién te apura para reenviarlo rápido? Traté de fijarte a ver si eso es cierto o no es cierto. Googlealo, buscá en páginas de internet serias, consulta Reverso. En definitiva, porque está circulando de todo. E insisto, esto va para todos lados. O sea que el enchastre viene bastante... Llega a todos lados. Entonces, ¿me permitís mencionar algunos ejemplos? Tenemos que, por ejemplo, es falso que el gobierno porteño haya multado a River por alojar a personas en situación de calle. Lo mismo que anda dando vuelta un video que dice que Kicillof planteó que hay que expropiar los campos. Falso. También es falso que Vidal haya dicho que si los maestros quieren ganar más dinero, que tienen que salir a buscar otro trabajo. Claro. Lo mismo que es falso que la prefectura y la gendarmería hayan allanado el canal C5N. Lo mismo que es falso que Cristina Fernández de Kirchner tenga una hija escondida con síndrome de Down. Es decir, insisto, de todos lados, para todos lados se están tirando con cualquier cosa. Claro, absolutamente con todo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando recibimos alguna información de este tipo? Pensar. Lo primero. Y, a ver, lo que pasa es que acá es muy bueno lo que estás diciendo, porque es muy bueno y muy llano, porque lo primero que uno tiene que hacer es pensar, pero se ponen en juego los sentimientos en esto, ¿no? Ese es el punto clave. Me alegro que lo remarques, porque en definitiva aquí estamos hablando, y este es un dilema, te lo digo en serio, que tengo hace años, que es cómo comunicar información compleja, porque en definitiva nosotros estamos hablando desde un plano racional. Sí. Yo te doy información. Y del otro lado, quien nos recibe, a veces responde con el corazón. Vos estás afectando a alguien que a mí me cae simpático. Claro. Vos estás afectando a alguien que yo lo voté y por lo tanto rechazo lo que me estás diciendo. Entonces, son dos planos que no comunican entre sí, el racional y el emocional. Claro. Y ahí es donde se nos complica todo. Sí. Esa es la verdad. Y de hecho, ese es uno de los ejes que tiene esta campaña sucia. A ver, te ofrece oportunidades y al mismo tiempo te genera riesgos. ¿Cuáles son las oportunidades? Entre otras, que te pone una duda. Sí. Entonces, recibiste algo y tu primera reacción puede ser, como a menudo me pasa cuando me mandan amigos, me mandan mensajes. Sí. ¿Esto es posible? Claro, te plantea una duda, lo primero. ¿Esto es posible? ¿Esto que están diciendo, es posible que sea cierto? Esto es lo primero. Segundo, lo que decíamos antes, pone al otro, por lo menos a la defensiva. Tiene que salir a explicar.
Que es en definitiva lo que está pasando ahora con algunos candidatos que tienen que salir a explicar que si no dijeron esto, o si lo sacaron de contexto, o que si en realidad lo que quisieron decir, en definitiva, por ahí fueron a, suponte, Mar del Plata, o a Saladillo, o a Santiago del Estero, y en vez de poder hablarle a los que están allí y comunicar sus propuestas, terminan teniendo que dar explicaciones de lo que otros andan diciendo por las redes sociales. Claro, o lo que no dijeron. Ahora, dicho eso, Elio, también este tipo de campaña sucia, en ocasiones, tiene un enorme riesgo. ¿Que cuál es? Lo que los gringos llaman backfire. ¿Qué es esto? Cuando el tiro sale por la culata, claro, y que en definitiva termina generando una victimización de aquel que en realidad era enchastrado. A ver. ¿Sí? Que en definitiva es, para un minuto, se están pasando de mambo. Pobre señor o pobre señora, lo están castigando por algún motivo. Claro, no se metan en esto. ¿Quién resultó beneficiado de eso? Por ejemplo, en los Estados Unidos, Donald Trump. Claro. Cuando empezaron a recibir de distintos lugares ataques Trump y su equipo, y que en definitiva algunas críticas eran muy válidas de distintos medios de comunicación, pero al mismo tiempo también de la campaña, por ejemplo, de Hillary Clinton, lo que terminó generando fue un endurecimiento de su núcleo duro y una victimización de, en realidad lo están fastidiando porque este señor viene a cambiar Washington. Y terminaron blindándolo. Claro. Entonces, ese es un riesgo gigantesco en este tipo de situaciones. Esto se llama backfire, entonces. Ahora, el trabajo hoy es cada vez más preciso. Estamos hablando ya de nichos directamente, ¿no? Sí, y ahí después vamos a estar hablando sobre esto más largo en próximos programas. Pero hay dando vuelta una serie de bases de datos, mamita, Elio. Ahora, ¿de dónde salen también esas bases de datos? Se compran, se venden, sale lo que quieras. Las bases de datos son nuestros datos. Lo que tuyo, quieras, el mío, ¿no? Elio. Te pueden estar segmentando, entre otras, por género, por edad, por nivel educativo, por poder adquisitivo. Por ejemplo, de las redes sociales, ¿está a favor o está en contra, por ejemplo, del aborto? Pañuelo verde, pañuelo celeste. ¿Está a favor o en contra de mayores vínculos entre la Iglesia y el Estado? ¿Está a favor o en contra de, por ejemplo, la eutanasia? ¿Qué pasa? ¿Tiene mascota? ¿Tiene chicos? ¿Está a favor de la educación pública? ¿Está a favor de un estado de bienestar? ¿Está en contra del estado de bienestar? Con lo cual, a un nivel, un detalle, ¿está empleado, está desempleado? ¿No? Lo que quieras. Con lo cual, incluso, ¿qué diario recibe? Señor, señora, si usted todavía recibe un diario en su casa, creo que dice bastante sobre usted, ¿no? Muchísimo. ¿Y qué diario recibe también? Claro. Entonces, ¿todavía lees en papel, no lo haces? ¿Estás suscripto a algún otro? Por ejemplo, ¿hace donaciones? ¿Colabora en alguna fundación? ¿A cuál? Claro. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, alguien que colabora con Greenpeace, que una persona que colabora con UNICEF, que por ahí colabora con Elegí la fundación ONG, que sea, no quiero mencionar un desmedro de otra, estoy remarcando simplemente como ejemplo en la cual es aquel que tiene esta información. Son los distintos perfiles. Se puede hacer una fiesta, Elio. Claro. Y entonces te puede ahí apuntar específicamente a la campaña sucia y también al tipo de información que quiere que llegue. Y todo esto tiene que ver con la pesca de los indecisos, de los votos indecisos que tanto se juegan en esta campaña. Sí, que hay, y mira cómo hemos sido aprendidos, placa, ¿no? Sí. Hay una placa, creo yo, que está por ahí dando vuelta. Ahí está, sobre una de las últimas encuestas que ha salido. Estoy mirando en qué pantalla, vamos a ver ahora, que marca una de las últimas encuestas que entre el 8 y el 14% del electorado todavía está indeciso. Traducido al español. Significa que quizás en las PASO, que quizás en la primera vuelta o en la segunda vuelta, todavía no tiene claro si, primero, si va a ir a votar. Si va a votar, si puede votar en blanco. Y si vota en blanco, no vota en blanco y tiene que escoger, es en esta serie de columnas la última, la que dice blank or unknown. Sí, 14%. Esto te marca, en definitiva, Elio, que todavía hay un umbral que no está decidido. Porque en definitiva, supongamos, vos estás convencida de que querés votar al candidato 1. Sí. El que fuere. Y si yo te mando meme, videos, campaña sucia, pero vos ya realmente estás convencida... Eso no va a cambiar. Exacto. Y si por el contrario vos consideras que el candidato 1 es francamente Drácula, aunque te manden los mejores elogios, no lo vas a votar. No. Entonces, esos memes, esa campaña sucia, todos esos ataques, no va para vos. Va para aquel que todavía está en el aire. Claro. Y que en definitiva, como decíamos antes, que recibe un video y de repente agarra y diga,
Epa. ¿Esto es posible? Claro. Epa, esto no lo sabía. Le sembrás la duda. Claro. Esa duda que vos recién marcabas. Y que por ahí, en definitiva, al final no fueron por las virtudes, sino fue más por el quién me genera más rechazo. O claro. Peor aún, quién me genera menos rechazo. Claro, y a ese voy a votar, ¿no? Y ahí es patético. Porque no quiero que el otro llegue. Entonces, los últimos 2 comentarios, si Sí. querés, para ir cerrando. El primero es, señor, señora, tómenselo con calma, porque lo que se viene va a ser bastante desagradable. Ojalá toco madera, ojalá que me equivoque, Sí. ojalá que sea una campaña maravillosa, pero si vamos a seguir lo que ha ocurrido en ciclos anteriores, podemos estar recibiendo en la semana previa, 10 días antes de las distintas llamadas a las urnas, Sí. cualquier tipo de carpetazo. Cualquier tipo de sorpresa. Lo que en Estados Unidos llaman, por ejemplo, October Surprise, es ¿por qué? Porque en la primera semana de noviembre se va a votar, se vota en los Estados Sí. Unidos para las elecciones presidenciales. Y entonces lo que suele ocurrir es que para mediados de octubre empiezan los carpetazos a volar y se tiran todo tipo de acusaciones. Cabría perfecto en esta elección, que es en octubre Y también, si me ¿no? permitís dar un Sí. ejemplo sobre un verdadero señor, que era Enrique Olivera, Exacto. un señorazo al cual allá por 2005 le tiraron un carpetazo de que él era en teoría, falso, en teoría, dueño de una cuenta bancaria en Suiza. Exacto. Ese carpetazo llegó en los días previos a tener que ir a votar y Recordemos, terminó perdón, enchastrado. Hugo, que él era candidato a legislador por el ARI, ¿no? Y esto fue en el año 2005. Acompañaba en ese momento a Elisa Carrió, el presidente era Néstor Kirchner. Para cuando el señor Olivera demostró que esto era falso, ya había pasado la elección, eso le pudo costar X cantidad de votos, X cantidad de puntos porcentuales, y para cuando encima le pidió perdón, el que lo acusó fue 2 años después. Claro. ¿Para qué sirve, Elio? Para 2 años nada. después. Con lo cual, a lo que vamos ahora es 2005, WhatsApp, Twitter, Facebook, o no existían o estaban recién arrancando motores en la Sí. Argentina, ¿sí? Con lo cual ahora esta diseminación de la basura es mucho más potente, entonces guarda. Y lo último Sí. que quiero remarcar sobre esto es eso. Por un lado, desde la perspectiva del ciudadano o del votante, la moderación, el pensar, el evaluar, el investigar, el informarse. Y del lado de los candidatos, muchachos, muchachas, y si empiezan a presentar propuestas en vez de atacar al otro. Ojalá así sea. Hugo, muchísimas gracias. Muy Un buena placer, noche. como siempre. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM y atención porque a la vuelta estaremos hablando de economía. Nos visita Luis Palma.